Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Buenas tardes, hermanos. Bendiciones para todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta tercera parte de este mensaje. Yo no sé si las misiones imposibles de Tom Cruise van por ya número 6 o número 7, yo perdí la cuenta de cuántas son, pero por lo menos la mía acaba hoy. Ya después de esta, no esperen más, no hay misión imposible después de la de hoy. Jesucristo en misión imposible. ¿Alguien necesita que se le preste una Biblia en este momento para seguir el mensaje de la palabra de Dios? ¿Alguna persona aquí? Puede levantar su mano y un hermano diácono le pasará una Biblia. Pasen conmigo, por favor, a Lucas, capítulo 4, los versículos 18 y 19. Lucas, capítulo 4, versículo 18 y 19. El Señor abrió el libro del profeta Isaías ahí en la sinagoga de Nazaret y dice la palabra de Dios: halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Oremos. Dios del cielo, aquí está tu palabra delante de nosotros, abierta, y nosotros estamos a la expectativa de ver, de recibir lo que tú nos quieres entregar esta tarde, oh Dios del cielo. Queremos que tu palabra nos hable, queremos que tu palabra nos enseñe, queremos ver a Jesucristo en toda su gloria, en todo su esplendor, en toda su majestad, y también con todo su poder para rescatar, para salvar y para transformar vidas. Queremos, oh Dios del cielo, que nuestros corazones sean movidos a tu voluntad en esta tarde y que podamos reflejarlo, oh Dios del cielo, en todo lo que haremos en los días sucesivos. Bendice a tu pueblo en este momento, Señor, y usa a este instrumento que nada puede hacer por sí mismo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace unos años en Cuba, por causa de la visita del Papa, el presidente de Cuba decidió indultar a más de 3,000 presos que había ahí, y había mucho movimiento, incluso hubo trámites de la misma Iglesia Católica y de las iglesias protestantes. Entonces decidieron soltar esos 3,000 presos, y los delitos variaban. Muchos de ellos eran presos políticos y algunos por algunos delitos menores. Hay algunos que no fueron incluidos en este indulto por ejemplo, delitos de corrupción o de violación sexual. Pero esos 3,000 presos, sus vidas cambiaron de una forma drástica. Después de algunos, yo estaba leyendo, habían tenido ya 14, 15, 20 años en la prisión, y sus familiares tenían muy poco contacto con ellos, y cuando llegaron a sus casas, la alegría fue tan grande, y la forma como ellos tenían que desenvolverse en la sociedad, eso fue algo muy impactante para ellos. Ya ellos tenían que volver a disfrutar de sus derechos como ciudadanos, de circular, de trabajar y de hacer muchas cosas que antes en la cárcel no podían hacer. Y en cierto modo, cuando Cristo aparece aquí en la sinagoga de Nazaret, hay algo que él dice en su última parte de esos versículos que da a entender que su misión tenía este aspecto, y lo vamos a ver en unos momentos, porque dice en la última parte del versículo 18 y el versículo 19 que él vino a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esos oprimidos que menciona aquí en el versículo 18
era algo bastante familiar para los judíos, pero para nosotros necesitamos hacer una pequeña investigación para que entiendan un poco. Cuando habla de oprimidos, esa palabra oprimidos significa una persona aplastada bajo una pesada carga, por ejemplo, deudas, impuestos, obligaciones de servicio. Si vamos al primer libro de Reyes, capítulo 12, por favor, primer libro de Reyes, capítulo 12, ahí tenemos un ejemplo de lo que es una opresión, y tenemos varios tipos de opresión. Ustedes lo van a ver en los versículos que estaremos leyendo. Primer libro de Reyes, capítulo 12, dice lo siguiente, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Jeroboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. ¿Qué está diciendo este pueblo aquí? Este pueblo está diciendo a este nuevo rey, al que debería ser el rey en turno: miren, nosotros hemos estado bien oprimidos por tu papá, el rey Salomón. Aunque vamos a ver un versículo que parece irónico, pero el pueblo está diciendo, tal como lo advirtió Samuel al pueblo de Israel cuando ellos pedían rey. Miren, Samuel le decía: el rey que ustedes están pidiendo, miren lo que va a hacer, va a tomar a sus hijos, va a tomar a sus hijas, va a diezmar sus tierras, va a tomar sus provisiones, y ustedes van a clamar a Jehová por causa de esa opresión, por causa de esa servidumbre, y Jehová no le va a hacer caso. Entonces dice aquí el pueblo a Roboam: mire, tu papá puso un yugo sobre nosotros bien difícil. Es verdad que el reinado de Salomón fue esplendoroso. Es verdad que dice que el oro abundaba y la plata ni siquiera apreciada, pero había un pueblo que estaba prácticamente pagando el costo de ese esplendor. Y dice en primer libro de Reyes, capítulo 4, lo que se comía, lo que se usaba en la mesa de Salomón para cada día era algo espantoso. Pero era el pueblo que tenía que pagar por todas esas cosas. Así como actualmente en Venezuela hay cierto tipo de opresión política. Dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 1, el mismo Salomón escribiendo: y me volví yo y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Él mismo está diciendo que él ve a gente oprimida, aunque él no estaba reconociendo que era uno de esos opresores, pero él mismo está diciendo que él ve a muchas personas oprimidas. Dice Jeremías 50, versículo 33, así dice Jehová de los ejércitos: oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que los tomaron cautivos los retuvieron y no los quisieron soltar. Dice el Salmo 145, versículo 14, entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la esperanza de los oprimidos? Dice: Jehová sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. ¿Qué alternativa, qué esperanza tiene una persona que está siendo oprimida? Bueno, solamente el Señor. Dice: Jehová sostiene a todos los que caen. Una persona que está siendo aplastada por una carga que le fue impuesta, pero solamente Jehová lo puede levantar. Pero también menciona cierto otro tipo de opresión. Dice Hechos capítulo 10, versículo 38, como Dios, hablando el apóstol Pedro en la casa de Cornelio, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Ahí menciona otra persona, por decirlo así, otro tipo de opresor, que es el mismo diablo. Por tanto,
lo primero que tenemos que ver esta noche en este mensaje, que solo Cristo es el libertador de los oprimidos de cargas morales. El primer punto es, solo Cristo es el libertador de los oprimidos de cargas morales. ¿Qué tenemos aquí? ¿Por qué hablamos de cargas morales? Bueno, si van conmigo a Hechos, capítulo 15, Hechos capítulo 15, por favor, para que veamos es el primer tipo de opresión y que en nuestros días también es muy común. Hechos capítulo 15, los versículos del 1, en primer lugar, unas palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Dice así el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, ahí estando en el templo, Mateo 23 del 1 al 4. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Y qué hacen ellos? Versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y en un pasaje paralelo, en Lucas capítulo 11, él dice a los intérpretes de la ley, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando de esas cargas, de esos intérpretes de la ley. Por ejemplo, en el tiempo del Señor Jesucristo hay cierta distancia que una persona no podía hacer en los días de reposo. Incluso, una de las controversias más fuertes que tuvo el Señor Jesucristo con esos líderes es porque él sanaba personas en el día de reposo. Y hay un caso extremo que se menciona en Lucas capítulo 13, como una mujer que tenía 18 años encorvada, pero un día de reposo aparece el Señor en la sinagoga y la sana, y el líder de la sinagoga dice, pero hay 6 días para trabajar, venir en ese día, entonces pueden ser sanados, pero no en un día de reposo. El Señor dice, ¿cómo? Ustedes desatan sus bueyes y sus asnos, lo llevan a beber agua en el día de reposo, y esa hija de Abraham, que tenía 18 años, atada por Satanás, y no podía ser desatada un día de reposo. Ellos tenían unas normas, unas reglas morales que ponían sobre las personas y eran cargas difíciles de llevar. Pero también en Hechos capítulo 15, versículo 1 al 10, Hechos capítulo 15, versículo 1, hay otra mención de cargas morales, y es muy importante y se relaciona con lo que mencionaba el pastor Yarin esta mañana y el domingo pasado. Dice Hechos capítulo 15, versículo 1, entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¡Wow! Un gentil convertido y le viene a decir eso es algo chocante. ¿Cómo puede ser? Yo no soy salvo entonces por haber creído, por haber confiado en Jesucristo. Dice el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Toda esa ley ceremonial, toda esa ley, todos esos rituales
que el pueblo de Israel practicaba desde hace siglos. Ellos dicen que los nuevos creyentes gentiles tenían que guardar esta ley. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora dice el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los hermanos, de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Quién podía cargar con este yugo? ¿Quién podía llevar? ¿Quién podía cumplir con toda la ley y quedar sin pecado permanentemente? Nadie. Nadie podía hacer eso. Nadie podía hacerlo. Entonces dice Pedro en el versículo 11, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Si usted se pregunta, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros aquí en República Dominicana? Bueno, para que usted lo sepa, aquí en República Dominicana hay unos 38,000 miembros de Testigos de Jehová. Hay 134,743 mormones y más de 6 millones de católicos, aunque han dicho que ese número va bajando. Y seguramente usted puede conocer a una persona de los Testigos de Jehová o de los mormones. Y sucede que, para ponerles algunos ejemplos, acerca de los mormones, algunas cosas que ellos creen. La expiación de Cristo, dice el escritor Pablo Hoff, para los mormones, la expiación de Cristo rescata a todos los hombres de los efectos de la muerte temporal al hacer que todos los hombres resuciten y alcancen la inmortalidad. Rescata a los hombres de los efectos de la muerte espiritual si obedecen las leyes y ordenanzas del Evangelio. Ellos definen la gracia de Dios de la siguiente manera. La gracia es simplemente la condescendencia, la misericordia y el amor que Dios tiene por sus hijos y como consecuencia ha ordenado el plan de salvación para que puedan progresar y llegar a ser como Él. Esta es la salvación por gracia, que va unida con la obediencia a las leyes y ordenanzas. Sabemos que es por la gracia que somos salvados después de hacer cuanto podamos. Pudiera parecer pero es tan sutil la diferencia, el error que está ahí. No te lo dicen así claramente, pero cuando tú te detienes, tú estás viendo que ahí hay una salvación por obras. Hay una salvación, el que en esta religión, los mormones, el que quiere aspirar al cielo tiene que cumplir con todas las ordenanzas que ellos mismos han diseñado, han redactado. Ahora, acerca de los testigos de Jehová, el mismo escritor dice lo siguiente: en la teología de los testigos de Jehová, la salvación no es una dádiva de Dios provista para la expiación de Cristo, por la expiación de Cristo. El fundador de los testigos de Jehová, Russell, dice que el rescate por todos que ofreció el hombre Jesucristo no da ni garantiza vida eterna. Todos los que, debido a su fe en Jehová Dios y en Cristo Jesús, se dedican a hacer la voluntad de Dios y entonces llevan a cabo con fidelidad su consagración, serán recompensados con la vida eterna. Los testigos de Jehová, dice Pablo Hoff, sienten constante presión y un miedo mortal de ser rebajados a la clase de siervos malos por no trabajar suficientemente en vender su literatura y proselitar a los gentiles. Piensan que la vida eterna se gana dedicándose a propagar su fe. Esa es una de las razones por las que usted puede ver esas personas tan afanadas en la calle
por predicar, por vender, por hacer eso, porque es una presión que tienen encima. Si quieren ganar la vida eterna, tienen que hacer todo eso, porque si no, quedarán fuera. Sin embargo, como dice el apóstol Pedro, es por la gracia de Dios que somos salvos. Por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo. Cristo es ese libertador que puede libertar a una persona de esas cargas morales. Miren, cuando usted ve a una de esas personas, piense que esa persona necesita a Cristo como su libertador, porque constantemente vive con ese miedo, con esa presión, con esa angustia. Voy a ser salvo, voy a ir al cielo. He trabajado suficientemente, me he esforzado suficientemente, como así mismo los católicos. He hecho suficientes buenas obras para yo ser salvo. Ahora, como hemos visto esta mañana y el domingo pasado, nosotros somos salvos y la salvación en nuestra vida se evidencia por nuestras buenas obras, pero no son las buenas obras que nos van a hacer salvos. En segundo lugar, solo Cristo es el libertador de los oprimidos por diversas tragedias. Cuando hablamos de tragedias, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a esos problemas familiares, a esos maltratos, abandono, violencia, divorcio, depresión, víctimas de prostitución. Usted sabía que hay muchas mujeres extranjeras aquí que están siendo utilizadas por proxenetas, como venezuelas, colombianas, y hay muchas personas que llevan una carga de un ser querido. Le voy a mencionar unos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo de la Biblia. Vayan conmigo al libro de Génesis, capítulo 37. Libro de Génesis, capítulo 37. Mire la condición de una persona que ha perdido a un ser querido. Génesis 37, versículo 31. José fue vendido por sus hermanos y ellos, para tratar de encubrir el asunto, toman la ropa que Jacob le había hecho, la túnica de colores, y dice el versículo 31, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Imagínese ese hombre año tras año, con el mismo dolor, con la misma tristeza, llorando por ese ser querido, en un estado de ánimo que para él nadie puede traer ninguna palabra de consuelo, ninguna palabra de ánimo, ninguna ayuda. Bueno, así mismo pasan con muchas personas que han perdido seres queridos y llevan esa angustia en su corazón, la cual solamente Cristo puede quitar. Pero hay otras razones de tragedias, hay otras razones de cargas, de opresión. Por ejemplo, según los datos de la Junta Central Electoral, entre el 2008 y el 2012 se produjeron aquí en el país unos 87.010 divorcios para un promedio de 17.000 divorcios anuales. Y solamente entre el 2012 y el 2016 hubo 98.174 divorcios. Piense en todo el dolor que esto trae a tantas personas adoloridas por esas separaciones. Y no solamente los adultos sufren, sino también los hijos sufren.
los hijos de esos esposos que se separan, y muchas veces los adultos no tienen ni idea de lo que están sufriendo los niños. Piensan que simplemente lo van a sobrellevar. Mientras ese niño está con ese dolor, con esa amargura, con ese rencor contra sus padres, y todo lo que eso trae, todo el desequilibrio que eso trae en su vida. Pero no solamente ese tipo de situación trae esa opresión en la vida de una persona, sino también actualmente, bueno, desde hace ya varios años, es común cuando una persona oiga esa frase que prácticamente se derrumbe. Tú tienes cáncer. Y se menciona en el periódico El Día, la directora del Instituto Nacional del Cáncer dice que en el país hay unos 500,000 casos de personas afectadas por cáncer. Y ella dice que cada año se diagnostican 13,000 casos nuevos. Cada año, 13,000 casos nuevos. ¿Conoce usted a alguien que padece de cáncer? Y ella dice que las cifras mencionadas anteriormente pueden ser mayor porque en el país no existe un registro poblacional de esta enfermedad. Hay muchas personas que necesitan a ese libertador que le puede traer esas palabras para quitar en su corazón esa carga que ellos tienen de angustia, de miedo a la muerte, de qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mi familia, qué va a pasar conmigo, cómo yo voy a sobrellevar esa enfermedad, cuánto tiempo me queda. Pero Cristo trae esa libertad a aquellos que están siendo oprimidos por tragedias. Pero no solamente eso, es tan común ahora oír esa palabra por donde sea que usted pase, la palabra depresión. ¿Usted ha oído de alguien cerca de usted que se dice que está deprimida? Bueno, un diario reveló lo siguiente, que la depresión es uno de los trastornos afectivos más comunes que llegan a gravitar sobre la vida de los humanos, ya que afecta a las personas de todas las edades, sin importar su condición socioeconómica y de todas las culturas y los países. La pobreza, mencionan algunas cosas algunas causas de la depresión: la pobreza, el desempleo, la mala calidad de vida, la muerte de un familiar, una enfermedad grave, hasta una ruptura sentimental, pasando por el consumo de drogas, alcohol y otras sustancias, y también cómo eso afecta la vida de la persona. Y dice que actualmente los números de personas que padecen depresión ya está superando el 30% de la población dominicana. ¿Usted se imagina la cantidad de personas que por una razón u otra está pasando por depresión? Y esa misma depresión a veces llega a manifestarse hasta en los homicidios, en los feminicidios, que actualmente, solamente en años anteriores ya ha habido más, en un solo año ya ha habido como 87 feminicidios. Personas que piensan que por una ruptura, por una separación, la otra persona no merece estar viva, yo tampoco tengo razón de estar vivo. ¿Qué solución, qué alternativa, qué esperanza tiene una persona en esas condiciones? El Señor Jesucristo dice, vino a traer libertad a los oprimidos, pero eso no habla de esa opresión, de esas situaciones, de esas tragedias, a un tercer tipo de opresión, que es la opresión que está haciendo el mismo Satanás. Solo Cristo es el libertador de los oprimidos por Satanás. Vayan conmigo a Hechos capítulo 26 para que vean
cómo el mismo Señor Jesucristo menciona esa opresión y cómo es Él que trae esa libertad. Hechos 26, tenemos a Pablo delante del rey Agripa relatando su conversión cuando Jesucristo se le aparece. Hechos 26, versículo 15. Hechos 26, versículo 15. Yo entonces dije, hablando Pablo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. De la potestad de Satanás a Dios. Y no solamente eso, el mismo Pablo, en segunda carta a los Corintios, un pasaje mencionado por el pastor Yanni esta mañana, y a ese pasaje muchas veces le hace referencia. Segunda a los Corintios capítulo 4, dice Pablo en el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás no quiere que las personas vean la luz, no quiere que ellos salgan de esas tinieblas, los quiere mantener ahí bajo su dominio. Dice el mismo apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, dice así, parecida al pasaje que acabamos de ver. Al final del versículos 12 y 13, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de ¿qué? De las tinieblas, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué dice Jesucristo entonces a los oprimidos? ¿Qué les ofrece Jesucristo a todos los oprimidos? Esa respuesta, aparte de lo que tenemos en Lucas capítulo 4, donde Cristo dice a pregonar libertad a los cautivos, hay un pasaje que lo pone más explícito todavía, es Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 lo presenta así de manera gloriosa. Mateo 11, versículo 28, una gran invitación. Cristo dice aquí en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Todos los que estáis trabajados y cargados, todos los que llevan cargas que le están aplastando, y dice el versículo 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este pasaje, en cierta forma, demuestra que Jesucristo es Dios, porque Cristo hace una oferta que nadie más puede hacer. Invita a todos a traerle sus cargas, sin importar lo que le está agobiando. Tráemelo a mí, dice Cristo. ¿Tienes amargura en tu corazón? ¿Necesitas perdonar y necesitas recibir perdón? Ven a mí. ¿Estás aplastado por la culpa de tus pecados? Cristo dice, ven a mí. Tu vida está hecha un desastre y no tienes forma ni capacidad de arreglarla. Todos tus esfuerzos resultan inútiles. Cristo dice, ven a mí. Cada uno de nosotros puede traerle sus cargas. Todos los que están afuera pueden traerle sus cargas, no solamente aquí, sino en otros países, no solamente en este tiempo, sino también en todos los años pasados y en los años por venir. Todos pueden traer sus cargas a Cristo. Él dice, yo les daré descanso. ¿Quién más puede decir eso? ¿Quién más puede hacer eso? Solamente el libertador, el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo puede llegar
¿cómo puede llegar esta gran oferta a los que lo necesitan? Cristo hace la invitación. Nosotros ahora lo sabemos. Sabemos que Cristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les voy a dar descanso. Pero, ¿y los que todavía no lo saben? ¿Cómo les va a llegar? Bueno, por eso que Lucas capítulo 4, versículo 19, dice que Cristo vino a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué significa eso? Año agradable del Señor. Bueno, hay un pasaje que nos va a explicar muy bien, y aunque tenemos que agregar algunas cosas, es Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25. Vayan conmigo para que entiendan un poco qué es esto de año agradable y por qué fue ahí mismo que Cristo paró la cita de Isaías que él estaba leyendo. ¿Qué es el año agradable? Dice Levítico capítulo 25, versículo 8, y contarás 7 semanas de años, es decir, 7 veces 7 años, de modo que los días de los 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este año os será de jubileo, volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Y el versículo 13 lo vuelve a decir, en este año de jubileo, volveréis cada uno a vuestra posesión. Por eso que los judíos podían entender claramente cuando Cristo hablaba del año agradable del Señor, era ese año de jubileo. ¿Qué sucedía en el año del jubileo? Bueno, en el año del jubileo, toda deuda era cancelada. No importa la deuda que tenía una persona, esa deuda era cancelada. No solamente eso, hay personas que por alguna razón u otra tenían que venderse como esclavos, como siervos, separados de su familia, para poder tener de qué comer. Pero en el año del jubileo, esa persona tenía que salir libre, de manera obligatoria. Y no solamente eso, si una persona había vendido su posesión, había vendido su tierra, porque saben que se repartió la tierra de Canaán entre las diferentes tribus y cada familia tenía su pedazo de tierra. Si una persona había tenido que vender su posesión por una razón u otra, por alguna necesidad, en el año del jubileo, esa tierra le era devuelta. Una persona que había sido separada de su familia, en el año del jubileo tenía que volver, había que soltarlo, había que dejarlo libre, tenía que regresar a su familia. Imagínense el gozo, la alegría que se da en este año de jubileo. Cada persona tiene la oportunidad de volver al lugar donde normalmente vivía antes. Por eso que cuando Cristo dice aquí que Él vino a predicar el año agradable del Señor, Cristo vino a libertar de la carga del moralismo, de la opresión que resulta de las tragedias, de la ceguera de Satanás. Cristo vino a restaurar la relación del hombre con Dios. Cristo vino a reintegrar a la persona alejada de Dios a la familia de Dios. Por eso que Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El año del jubileo era ese momento donde se pregonaba libertad y toda deuda era cancelada y toda persona podía volver a su lugar, a su familia, a su tierra. Entonces, Cristo aquí habla del año del jubileo. Nosotros, desde que Cristo empezó a predicar este mensaje, llegó el año del jubileo. Por eso que en 2 de Corintios, capítulo 6 dice, en tiempo aceptable te he oído, en días de salvación te he socorrido, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Es ahora que toda persona tiene la oportunidad
de escuchar el mensaje de la palabra de Dios y tener la oportunidad de ser reconciliada con Dios, de ser hijo o hija de Dios, donde todas sus deudas, todos sus pecados son cancelados sin que Dios pida nada a cambio. La persona puede escuchar que Dios está dispuesto a recibirlo tal como es. Ahora, una vez más hacemos la pregunta: ¿cómo puede llegar esta gran oferta a los que lo necesitan? Otra vez miremos Levítico 25 y nos vamos a fijar en dos expresiones de manera particular. Versículo 9, dice ahí: harás tocar fuertemente la trompeta. Usted podía estar en el lugar más arrinconado, usted tenía que oír el sonido de la trompeta. Si usted era esclavo allí, si usted estaba sirviendo a una familia en un lugar remota, usted oía esa trompeta en el año del jubileo, rápidamente usted tenía que recobrar sentido y recordar: ha llegado mi tiempo de libertad. Usted podía estar tan distraído, pero cuando usted escuchaba el sonido de la trompeta, por más deuda que usted podía tener, usted se iba a hacer memoria, ¿no? Ha llegado ahora el tiempo de la cancelación de todas mis deudas. Y a otra expresión que se usa aquí, en el versículo 10, que pone otra vez la responsabilidad sobre nosotros, dice en el versículo 10: pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. ¿Quién va a hacer llegar ese mensaje, esa noticia a aquellos que lo necesitan? ¿Un ángel del cielo? ¿Un ángel del cielo? No. ¿Quiénes? Nosotros. Tú y yo tenemos que hacer llegar esa noticia, porque ya Cristo lo hizo ahí, como lo vemos en Nazaret, y nos dejó a nosotros de hacer llegar ese mensaje a todo cautivo, a todo oprimido, a todo pobre en espíritu que necesita recibir esa libertad. Una de las experiencias más agradables que yo he tenido fue hace unos años visitar a la hermana Nicasia, unos días después de la conversión de su esposo. Pueden recordarse del esposo de la hermana Nicasia. Aunque él había pasado toda su vida prácticamente alejado del Señor, unas semanas antes de fallecer, él se entregó a Cristo. Y yo estaba con el hermano Richard Marzán en esta visita en la casa de la hermana Nicasia, y nosotros pudimos ver la alegría de este hombre de haberse convertido a Cristo y cómo se reflejaba esa confianza de él en el Señor Jesucristo en su rostro, a pesar de que su cerebro se estaba disminuyendo de tamaño. Pero para él convertirse, alguien tuvo que ir. No voy a mencionar el nombre de la persona que fue, pero alguien fue donde él y habló con él. Yo sé que tal vez otras personas han ido, pero nosotros no podemos desistir en seguir llevando ese mensaje a aquellos que lo necesitan. Ese pasaje de Lucas nos habla de la misión de Cristo y nos muestra que no tenemos excusa en cuanto a saber a quiénes debemos buscar para presentarle a Cristo. Cualquier persona está en esa necesidad, sea una persona que ha pecado tanto delante de Dios y se siente alejado de Dios, bueno, precisamente necesita ese mensaje. Sea una persona que tiene tantas heridas que otros le han causado, o por su mismo pecado, bueno, necesita esas palabras del Señor. Sea una persona que está siendo cautiva por causa de las drogas, de la fornicación, del adulterio y de muchas otras cosas que mencionamos en la prédica pasada, bueno, esa persona necesita escuchar que hay un libertador que lo puede sacar de su cautiverio. Hay personas que ven claramente que son enemigos del Señor. Lucas nos está diciendo aquí, este pasaje que cita el Señor,
que tenemos todo tipo de personas a nuestro alrededor que necesitan escuchar que Jesucristo es el único que puede hacer en su vida lo que ellos necesitan. ¿Qué tú harás? ¿Seguirás callado y no pregonarás este mensaje? ¿No cumplirás con la parte que te toca en cumplir la misión que Jesucristo vino a hacer? Porque no hay otro libertador. Nadie más va a traer esa libertad, nadie más va a traer esas buenas nuevas que tantas personas que están a tu alrededor, que tú ves día tras día, necesitan. Oh Dios del cielo, personas necesitadas, cautivos, oprimidos del pecado, también éramos nosotros. Y tú hiciste llegar, por medio de alguien, tu palabra, tu evangelio a nuestras vidas. Señor, esas buenas nuevas no pueden quedarse con nosotros. Tienen que salir de nosotros. Ese Jesucristo que es el libertador, tiene que llegar a otras personas. Te suplico, oh Dios del cielo, que tú abras nuestros ojos, que tú enternezcas nuestros corazones, para que de verdad tengamos compasión de tantas personas necesitadas, para llevarles a ellos a Jesucristo, el único libertador, el único que trae esa reconciliación del hombre con Dios, donde la persona puede escuchar que todas sus deudas son canceladas y que ahora puede ser parte de la familia de Dios. Señor, muévenos a la obediencia para glorificar a Cristo. En nombre de Él te lo pedimos. Amén.